¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. El día de hoy queremos que nos acompañen a polemizar con mis compañeros periodistas Alberto Cuenca, Arturo Páramo y Ernesto Osorio sobre un tema muy importante que se está viviendo en la capital del país y nos referimos a las elecciones de 2021. Como ustedes saben, estamos en un proceso de campaña para que se renueve el poder en las 16 alcaldías, en el Congreso de la Ciudad de México y los concejales de cada una de las demarcaciones. Sin embargo, un hecho que nos ha llamado la atención y es del cual queremos polemizar con ustedes es las campañas en este contexto de pandemia. El gobierno de la Ciudad de México ha dicho que es probable la llegada de una tercera ola de pandemia que se mantiene activa y aunque dicen que los números van a la baja, el riesgo es inminente y está ahí presente. Lo que se ha observado es que los candidatos desde el 4 de abril a la fecha no tienen un protocolo, cada quien actúa a su conveniencia, usan la mayoría el cubrebocas, pero realizan actos multitudinarios donde a veces son en espacios públicos, a veces en espacios cerrados, donde llegan a sumar a veces a más de 50 personas y hacen recorridos donde van tocando puertas y saludando a las personas cara a cara y no necesariamente siempre se enfrentan con público que trae el cubrebocas y a veces en ese contacto se van perdiendo las medidas que establece el protocolo general, que es la sana distancia, evitar lugares concurridos, aglomeraciones y no hacer actos públicos en lugares cerrados que rebasen a más de 20 personas. Estamos en ese escenario y por un lado ya se le preguntó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que es la autoridad sanitaria, si va a aplicar algún protocolo para evitar que se genere un contagio masivo que pudiera elevar las cifras y ella, como en 20 días ha visto que no han sucedido casos graves y al día de hoy no ha habido un solo candidato que reporte que se contagió de COVID y que esté aislado, le da la certeza y la tranquilidad de no intervenir. Ella decide no intervenir, pero es un tema que pudiera ser grave, porque por otro lado, sí, el Instituto Electoral de la Ciudad de México ya emitió un lineamiento para permitirle a los funcionarios de casilla que el día de la elección, que es el 6 de junio, puedan obligar al elector a que use cubrebocas al momento de participar en la votación. Sin embargo, eso lo ve la jefa de gobierno como un hecho grave y ella como autoridad sanitaria pide que se deje sin efecto y que no se sancione, lo cual no lo vemos que sea una medida fuera de lo legal ni de serie, es una medida preventiva que adopta la autoridad electoral, pero la jefa de gobierno, que es la autoridad sanitaria, dice no y no le hagan caso y por lo pronto deja correr a los candidatos así. La pregunta que nos hacemos, ¿podría esto en algún momento acelerar una tercera ola o ya no hay ese riesgo? De eso es de lo que vamos a platicar y vamos a escuchar Arturo Páramo, quien ya nos tiene lista su perspectiva CDMX. Hola, ¿qué tal? Pues ya lo habíamos comentado la semana pasada, las elecciones, las campañas no están prendiendo entre la población por varias razones. Una de ellas es que no se trata de una elección presidencial, es una elección en la que no están en juego la presidencia ni la jefatura de gobierno. Eso obviamente le resta muchísimo interés a las campañas electorales. La otra es que los partidos grandes están todavía viviendo con aquella costumbre de hacer mítines, recorridos en mercados, en tianguis, en unidades habitacionales, en fin, unas campañas lo más apegado a la tradición. Y son otros partidos, los partidos emergentes, los que están llevando a cabo esos intentos de llevar a cabo campañas distintas, campañas un poco diferentes, a través de redes sociales, a través de actos muy distintos, como puede ser una sesión de yoga en un parque, por ejemplo, pienso en eso, o también alguna rodada con algún motivo específico. No están haciendo estas reuniones sectoriales que son muy costumbre de los partidos en el poder, para demostrar músculo. No, la verdad es que otro de los factores que minimizó esto obviamente es la pandemia. La pandemia, que todo indica que no tendremos una tercera ola tan grande como lo estábamos previendo después de ese despliegue de actividad que hubo en Semana Santa, en las vacaciones de hace ya casi un mes. Por fortuna no se están registrando el incremento masivo de hospitalizaciones ni de personas fallecidas. Eso hay que celebrarlo, pero no hay que bajar la guardia, creo. Si las campañas se tienen que desarrollar sin tanta gente en las calles, está bien.
no hay por qué arriesgarse, no hay motivo para poder justificar tener una conducta de riesgo. Si las campañas están funcionando así, que sigan así. Es algo similar a lo que se está desarrollando ya en las nuevas tendencias laborales del home office, trabajo a distancia, trabajo desde casa. Es algo también que llegó para quedarse. Igual las campañas, igual la publicidad, igual la manera de vender productos, igual la manera de ejercer la religión. Todo está cambiando y obviamente las campañas tienen que cambiar. La manera en que los políticos ven eso tiene que cambiar. Y algo que tal vez ha despuntado como no había sucedido en otras es que a través de los videos se están exhibiendo a los candidatos que solo bailan o que solo convocan a situaciones sui generis como anunciar conciertos masivos o tal vez algún acto irregular, alguna falta en la que cometen y eso ya nos hemos dado cuenta que despunta muchísimo en las redes. Creo que las campañas ya llegaron también a las redes para quedarse, no va a ser diferente y eso en parte es responsabilidad de la pandemia, que no ha desaparecido, sigue y yo creo que se va a quedar un buen tiempo y eso nos está obligando a cambiar todas nuestras formas de convivencia y eso también incluye las campañas. Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva. En efecto, todo cambió, nos estamos adaptando y veremos los resultados. Esperamos y hacemos votos por que, como dices, no haya una tercera ola de esta pandemia y por lo menos no sean las campañas el factor de riesgo. Vámonos ahora con la perspectiva de Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. ¿Qué tal, Luis, amigos de Capital CDMX? Bueno, pues sin lugar a dudas tenemos que evaluar el desempeño de estas campañas electorales en lo que va, pues como un llamado de atención a todos los aspirantes, debido a que en ninguno de ellos ha cabido la prudencia de poder poner el ejemplo de cómo se deben de realizar campañas creativas. Tenemos una pandemia, la posibilidad de un tercer brote en los próximos días. Y pues de todos los candidatos, de todos los partidos, hemos visto que pues prácticamente para ellos ha pasado de noche las recomendaciones de pues la sana distancia, el usar cubrebocas, el no hacer reuniones masivas y pues lo hemos visto. Todos ellos, independientemente del color del que se trate, han privilegiado en las reuniones masivas para poder sentirse seguros de poder tener el voto del ciudadano. Se percibe entre la gente pues un enfado, un enojo pues de parte de los mismos votantes respecto a de cómo están realizándose estas campañas y seguramente eso se va a ver reflejado en el momento justo de la elección. Creo que deberían de hacer un examen de conciencia los mismos diputados y saber qué es lo que ha fallado en estas campañas para sobre todo poner el acento en el tema de la prevención y del cuidado de la salud. Creo que es una falta de respeto de parte de todos los candidatos que hemos visto, como insisto, de todos los colores, de todos los partidos, no hay ninguno que sea la excepción, que hayan sido creativos y que tengan una campaña que llame la atención por eso, por priorizar el bienestar de los ciudadanos. Eso se va a ver, obviamente, en el momento en que empiecen estas tercer brote y posiblemente muchos eventos de campaña se tendrán que cancelar y muchos candidatos tendrán que pues reconsiderar cómo hacer la campaña ya en los últimos días, dado que no lo hicieron desde el principio, que debe haber sido con un poco de responsabilidad que hubieran puesto en el desempeño de sus actividades. Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva. Coincido en que puede ser que esto detone y cambie todo el panorama de las elecciones si se da ya en pocos días para la jornada electoral. Estamos en el primer tercio de la campaña, han transcurrido 20 días, quedan menos de 40 días de campaña y ahí es donde se pondrá a prueba la ciudad. Esperemos que no se dé esta ola y si no, a ver de qué manera se realizan las campañas y cómo toman previsiones cada uno de los equipos que están disputando el poder. Vámonos ahora con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien ya hizo un texto para nuestra audiencia explicando este fenómeno y él dice, bajaron la guardia. Te escuchamos, Alberto Cuenca. Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX. Sin duda, entre los candidatos a alcaldes, a diputados locales y federales, a concejales de todos los partidos políticos, debería existir un protocolo sobre el tema
del COVID-19, sobre los cuidados que deben de tener para no contagiarse y no contagiar del coronavirus, cuando vemos que no se están cumpliendo las medidas sanitarias en las campañas electorales, no hay un uso adecuado del cubrebocas cuando se usa, no existe sana distancia, no existen filtros sanitarios en los eventos, hay saludo de mano, en esta intención de los simpatizantes y militantes de acercarse a los abanderados, pues se saludan de mano, se abrazan para tomarse la selfie, y vemos que ahí tampoco hay interés de las autoridades capitalinas por establecer ese protocolo. Simplemente la jefa de gobierno lo que ha dicho cuando se le pregunta del tema es que son los mismos abanderados los que deben hacerse responsables de todas estas situaciones, cuando ella es la autoridad sanitaria máxima de esta ciudad y debería estarse preocupando sobre este tema. Le preguntábamos si los candidatos no tendrían, por ejemplo, que hacerse pruebas semanales o pruebas de detección de COVID-19 de una forma regular, cada semana, cada tercer día, y decía pues que vayan ellos a los kioscos, hay muchos kioscos de la salud en la Ciudad de México donde pueden ellos hacerse las pruebas, o sea, dejándoles toda la responsabilidad de esto a los abanderados de los distintos partidos, y no vemos interés, como decía, de la autoridad y en intervenir en este tema. Dice la jefa de gobierno que intervendría solo si la autoridad electoral se lo pide, lo cual tampoco ha ocurrido de parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Tampoco vemos interés en que esto se pueda atender. El Instituto Electoral sí tiene interés, por ejemplo, en hacer obligatorio el uso de cubrebocas a las personas que vayan a votar el próximo 6 de junio, porque incluso ha dejado entrever que va a llamar a la fuerza pública si algún ciudadano no acude con cubrebocas y se niega a utilizar el cubrebocas el día de la jornada electoral en las mesas de votación. En eso sí tiene interés el Instituto Electoral, pues de hacer esta advertencia a los ciudadanos, pero no de imponer alguna obligación a los candidatos. Y pues bueno, sobre el tema de la segunda ola, de una tercera ola, perdón, sería difícil decirlo. Las autoridades capitalinas señalan que no tienen en este momento ninguna información, ningún dato que señale sobre la posibilidad de que exista esta tercera ola. Ya ha pasado prácticamente un mes de que se dio la Semana Santa, de que hubo vacaciones y pues no vimos un repunte de contagios y de hospitalizaciones derivado de esa Semana Santa, de que pudo haber una relajación de las medidas sanitarias, de que la gente salió a sitios donde hubo aglomeración y pues es difícil establecer si puede haber una tercera ola. Pues estamos llegando tal vez a la tercera parte de las campañas electorales. Yo creo que es el momento en el que ya los candidatos deben comenzar a hacer prevalecer sus propuestas. Ojalá suceda así, porque hasta ahorita lo más que hemos visto es simplemente escándalos o cosas muy superficiales, superfluas, que no aportan en realidad. No hay una sola propuesta novedosa en las campañas. También sigo esperando y ojalá lleguen pronto los debates en donde se puedan realizar. Es evidente que hay muchos que no quieren subirse ahí porque pues son muy vulnerables. Ojalá siga el intercambio, o más bien se dé un intercambio de ideas y de propuestas entre los candidatos, que hasta ahorita pues la verdad en esa materia han sido sumamente pobres. Y seguir observando el desarrollo de la pandemia. Es muy probable que ya pasemos a un estado del semáforo epidemiológico más favorable. Y también me llama mucho la atención el repunte de los índices de contaminación en los días recientes, y hay que estar pendientes también porque sigue el calor y ese es uno de los precursores de contaminantes en la ciudad. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva. Vamos a estar muy atentos a lo que suceda con este tema del calor, porque estamos viviendo contaminación y contingencias muy graves en la capital del país. Vámonos ahora con Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, para ver cómo pinta la semana. Y en cuanto a la perspectiva de la semana, bueno, pues estamos en el entendido de que será la última semana en el semáforo naranja, si es que todo va conforme se ha estado
mostrando de parte de la ciudadanía, de parte del gobierno de la Ciudad de México. A partir de la otra semana estaremos ya en semáforo amarillo y esto implicará un poco más de responsabilidad de parte de los empresarios, de los dueños de negocios, para poder reactivar sus actividades sin necesidad de poner en riesgo a la población. Creo que va a ser un buen ejercicio saber cómo es que los ciudadanos van a tomar ese semáforo amarillo que estamos a punto de entrar. Ojalá sea así y no tengamos que mantener el semáforo naranja debido a un incremento intempestivo que podamos tener en los próximos días. Esperemos que así no sea, pero sin lugar a dudas vamos a tener que estar pendientes de ello. Y también, pues, el desempeño que se tenga por parte de la ciudadanía en Gustavo Madero con esta campaña de vacunación que se inicia también el martes 27, saber qué tanto la aceptación de los ciudadanos ha mejorado para recibir la vacuna. Ojalá sean muchos los adultos mayores que acepten la vacuna allá en Gustavo Madero, dado que ya supimos que en Iztapalapa y en Tlalpan no se pudo concretar esa aplicación de la segunda dosis debido a que las vacunas pues no han llegado. Finalmente otra falla, otro hierro de parte del gobierno federal. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. Un tema importante a observar es el de la vacunación. ¿Qué está pasando en Iztapalapa, en Tlalpan, donde se están retrasando las dosis? La gente ya cumplió las 2 semanas donde deberían de recibir una nueva vacuna para completar su tratamiento preventivo y vemos que no llegan las vacunas. Por ahí también el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que por ahora van a permitir que vacunas no lleguen a México y se canalicen a la India, donde se está enfrentando una tercera ola muy grave. En fin, veremos qué pasa con la vacunación aquí en la capital del país, que iba muy bien hasta que se atrasaron los tiempos. Vámonos ahora con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien ya nos tiene lista su perspectiva. En la perspectiva semanal, las autoridades capitalinas darán a conocer en estos días cómo va a comenzar la operación del registro público de agresores sexuales y el banco de ADN de agresores sexuales que nos han venido diciendo que se pondría en marcha desde mediados del año pasado, pero pues se ha venido retrasando este tema, no hay una explicación concreta de por qué, pero finalmente en esta semana la fiscal de justicia Ernestina Godoy y la jefa de gobierno van a dar a conocer el arranque de operaciones tanto del registro como del banco de ADN. Por otra parte, también la Fiscalía General de Justicia en esta semana prepara el cierre de la carpeta de investigación contra el diputado ahora ex de Morena, Saúl Huerta, acusado de agresión sexual contra 2 menores de edad. La fiscal Ernestina Godoy ha revelado que ya en esta semana, al cierre de la carpeta de investigación, presentarán la solicitud para que se lleve a cabo un juicio de procedencia en contra de este diputado y se le pueda retirar el fuero a fin de que rinda cuentas ante la justicia por estas acusaciones de agresión sexual. Por otro lado, pues regresan 250,000 oficinistas de corporativos de oficinas privadas a labores presenciales. Veremos cuál es el impacto de este número de personas ya en las calles ante la cercanía del semáforo amarillo en la capital del país. Ya la semana pasada la jefa de gobierno destacaba que ha habido un descenso importante de hospitalizaciones y de contagios por COVID-19 y el próximo viernes seguramente anunciará el semáforo amarillo en la capital del país, luego de que ya todo la zona centro del Valle de México, destacadamente el Estado de México, regresó desde la semana anterior al semáforo amarillo y también así se prevé que ocurra para la Ciudad de México, donde además pues en esta semana se lleva a cabo la vacunación en segunda dosis para adultos mayores de la alcaldía Gustavo Madero. Y estaríamos esperando por parte de la jefa de gobierno que otras alcaldías se suman en esta semana a la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra la COVID-19. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva. Creo que sí es muy importante analizar el caso
del diputado acusado de pederastia aquí en la capital del país, un diputado de Morena, porque nos va a permitir saber si el partido en el gobierno va a actuar con la misma celeridad que lo ha hecho con otros casos, como el priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que está en búsqueda de las autoridades por el delito presuntamente de trata de personas. Veremos si se mide con la misma vara a los de su partido o a los adversarios, y ese es un tema muy importante a revisar. Por lo demás, creo que tendremos que estar pendientes de el ritmo que adopten ya las campañas, entrando al segundo tercio de esta campaña, y ya les permita tener un panorama claro de cómo van en los números, en las encuestas, en la recepción en el territorio, y ya preparándose prácticamente para la próxima semana iniciar los debates de los candidatos a los distintos cargos de elección popular. Gracias a todos los que nos escucharon en este episodio. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, @capitalmx_, en Facebook, Instagram y Spotify somos Capital CDMX. En YouTube nos encuentran como CDMX TV. Los invitamos a que nos lean en capital-cdmx.org y estén pendientes del semanario digital que les entregamos cada semana a toda nuestra comunidad. Muchas gracias por habernos escuchado. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del semanario y diario digital Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.